Yo hace muchos años daba clases de doctrina social de la Iglesia y de economía en dos instituciones en México cuando era diputada federal. En el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, el IMDOSOC, en México, y en el Seminario Conciliar de la Arquidiócesis de la Ciudad de México. El Seminario Conciliar que está en Tlalpan, yo ahí daba clases de economía y de doctrina social. Estos son temas que he manejado siempre, por eso ahora que vi este folleto que me facilitó Ricardo Floriano para dar esta plática, de unos folletos, perdón, es un compendio, un libro muy ameno, me encantó porque yo siempre estudié en libros, o sea, en otro tipo de documentos o de documentos que saca la iglesia. Pero les voy a decir una cosa, si solo una frase pudieran recordar de lo que les voy a decir, es, si nosotros somos hermanos, si somos hijos de Dios, si Cristo vino y el cristianismo no es una creencia en unas ideas lógicas, de que tiene que haber un Dios creador, porque si no la tierra no se hizo sola, no. Es encontrarte con una persona, con la persona de Jesucristo. En el momento en que tú te encuentras con Jesucristo, tu vida cambia. No es una idea, no es un concepto, no es una serie de análisis científicos o lógicos. Es el encuentro con una persona. Y si el amor de encontrarte a Cristo es tan fuerte, es lógico que eso se desparrama en todas las áreas de la vida personal y comunitaria. La economía es una de ellas. Así que la doctrina social de la Iglesia, no vayan ustedes a pensar que es algo así muy complicado, pues no es más que la sensatez del mensaje de Cristo a la hora de organizarnos con la economía. Entonces ahí voy a empezar. Espérense. Ay, caray, no me da, no. Ahí va. ¿Qué es la economía? La palabra economía viene de oikos, casa, oikos en griego. Es todo lo que tiene que ver con la forma en que nos organizamos para atender las necesidades que son ilimitadas, necesidades materiales y muchas veces son inmateriales y aún cuestan, con recursos limitados. Las necesidades son ilimitadas. Voy a poner un ejemplo para que se den idea de qué nivel son ilimitadas. ¿Qué tan necesario es el jabón? Les pongo un ejemplo. ¿Qué tanto necesitas el jabón? No, pues es indispensable. Pues antes no había jabón y un día hubo jabón y desde que hay jabón, pues todos necesitamos el jabón. Muchas personas nunca en su vida necesitaron el internet y hoy el internet es una necesidad. Tengo miedo porque ahora cada rato hay apagones en mi casa. Si se llegara a apagar y se ve el internet, pues trataré de conectarme por el celular con los datos para volver aquí, pero verá que es una incomodidad muy grande que te quedes sin internet y te saque de una reunión. Entonces las necesidades son crecientes, por eso son ilimitadas, porque tú antes, ¿qué necesitas? ¿Necesitas la pasta de dientes? ¿La necesitas? Pues muchos siglos se vivió sin pasta de dientes, pero el progreso nos trae ahora bienes y servicios también, no nada más bienes, también servicios. Los bienes son cosas que se tocan, como una mesa, una licuadora, un automóvil, una ropa, esos son bienes. Y servicios que no son sino actividades que unas personas hacen por otras. Por ejemplo, cuando vas a cortarte el pelo, tú entras con mucho en tu cabeza y sales con menos y encima pagas. Es que no estás pagando porque te quiten cabello, estás pagando porque te lo quiten de una manera que te veas bien, que salgas presentable y salgas mejor que como entraste. Entonces, lo que estás pagando no es por algo que te dan, es un servicio como la banca, como educación, como el comercio. Tú dices, oye, es que si yo voy a la tienda, en la tienda me lo venden más caro que el productor. Ajá, ¿cuánto te costaría ir a donde están todos los productores de todo lo que compras? El comercio no encarece, abarata. ¿Por qué? Porque al comprar por volumen y ponértelo en una tienda, bueno, ahora ya se usan tiendas en internet y entiende uno por qué, lo que hace al comprar por volumen es que sea más accesible que tú puedas llegar a ese bien. Entonces, no solamente, la economía no se refiere solo a bienes, sino también a servicios, ¿ok? A actividades como un abogado, como un médico, lo que te cobra es una asesoría, no necesariamente un bien objetivo que tocas. Entonces, hay bienes y hay servicios, pero las necesidades de esos bienes y de esos servicios para todos los humanos son ilimitadas. Después estudiamos tanto la producción como la distribución y el consumo de esos bienes y servicios. Por ejemplo, el turismo. Si tú te subes a un camión o a un taxi o a un avión o a un barco, lo que estás pagando es porque te transporten, es un servicio.
Si vas a un hotel, es un servicio, el turismo es un servicio, ¿verdad? Y tú estuviste unos días en un hotel porque a lo mejor fuiste de vacaciones o porque fuiste a una junta de trabajo y nada más llegabas a dormir cansadísimo, pero necesitabas un lugar para bañarte, eso es un servicio. Entonces, eso es todo lo que tiene que ver con la economía. Toda la manera como nos organizamos para resolver esas necesidades que, insisto, por nuestra naturaleza humana son ilimitadas. Aquí tiene que ver quizás un poco aquello que dijo San Agustín: Señor, nos hiciste para ti y nuestro corazón no descansará hasta que descanse en ti. Mientras tanto, ay, cómo necesito un peine, necesito un auto, necesito zapatos nuevos, necesito un sartén nuevo, necesito ir a un lugar más caro, que todo el mundo andamos necesitando, entre comillas, las cosas que para vivir. Ahora bien, vamos a ver qué es la ética, la fe y el evangelio al analizarlo con la economía. Los factores de la producción. Para producir esos bienes o servicios se requiere tierra, trabajo y capital, pero también se requiere una forma de organizarnos para poder acceder a ellos o generarlos o distribuirlos o consumirlos. Entonces, esos son los factores de la producción. La tierra, durante mucho tiempo se pensaba que el rico es el que tenía mucha tierra, ya no. Ahorita los ricos nuevos son los que son inteligentes para crear una obra de un servicio, por ejemplo, todo lo de Facebook, todo lo de Twitter, Uber, todo eso, ni siquiera hay un objeto que estés tocando. ¿Quién les iba a decir a los dueños de negocios que eran enormes, que un día iban a quebrar porque había maneras ahora con el internet y con la tecnología de acceder a ellas, pero seguimos consumiéndolas, cambiamos, pero se requiere, antes era la tierra siempre la vamos a necesitar porque tenemos que comer, pero cada vez hay menos personas dedicadas a la tierra y más personas dedicadas al trabajo, al capital. ¿Quién es el que pone el capital? Pues el empresario que pone una lana para arriesgarla, para poner un negocio de algo que empieza quizás chico y va creciendo, o empieza grande, quién sabe, todo tipo de negocios, ¿no? La manera en que se relacionan la tierra, el trabajo y el capital dependen del concepto que tengamos de la persona. Ustedes seguramente ya vieron el tema de la persona en temas anteriores, de que somos hijos de Dios, de que tenemos una dignidad. No es lo mismo si yo veo al trabajador como un esclavo, como un objeto que yo puedo comprar y vender, a que si lo veo como un hermano mío, al que le tengo que dar un trato de dignidad. Por lo tanto, la ética, la fe y el evangelio se relacionan en la economía. Creo que ustedes como jóvenes esto les queda muy claro. Por eso hay una relación entre la moral y la economía. ¿Por qué? Porque no todo lo resuelve el mercado. Hablando de las necesidades de bienes y servicios, no todo lo resuelve el mercado. El mercado es incapaz de resolver por sí mismo la distribución de los bienes y servicios para toda la humanidad. Por eso a veces se requiere la intervención del ser humano en los gobiernos, en los impuestos, en todo eso, para dar una segunda redistribución del ingreso, para cobrar impuestos y que el gobierno pueda darle a quienes en la primera vuelta no alcanzaron a tener los ingresos que necesitaban para vivir dignamente. Entonces, lo primero es entender las leyes de la economía, pero tenemos que sujetarlas, esas leyes, a decisiones humanas. Las leyes que pueden fomentar o desalentar ciertas actividades. Por ejemplo, yo puedo decir que en tal región ya no quiero que crezca tanto, entonces al que quiere invertir ahí le voy a poner impuestos más altos y le voy a poner impuestos más bajos al que quiere invertir en esta otra región que yo quiero detonar o desarrollar o que estamos descubriendo como algo nuevo, en fin, porque el mercado tiene sus propias fuerzas. ¿A qué se refiere que tiene sus propias fuerzas? Decía Adam Smith, al que se considera el padre de la economía, que hay una mano invisible que organiza todo, que por ejemplo el carnicero, decía Adam Smith, no te vende la carne porque tenga mucha consideración de tus hijos, que van a poder comer carnita hoy en la noche porque tú se las vas a preparar. Él te vende la carne para ganar dinero, para mantener a sus propios hijos, no para que tus hijos coman. Entonces, todas las personas venden su trabajo para poder obtener recursos que le permitan llevar un sustento a su casa. Y entonces la economía, decía Adam Smith, se organiza a través de esa mano invisible que es el egoísmo. Y esa mano invisible hace que cada quien busque su propio bien y buscando cada quien su propio bien, se alcanza un bien general. Pero después se fue descubriendo que esto por sí mismo no alcanza a distribuir los bienes de manera adecuada ni los servicios. No todo lo resuelve el mercado. No todo lo resuelve ese egoísmo natural del que todos podemos dar cuenta. Ahorita vamos a ver por qué. Ahora, surge una pregunta para jóvenes. ¿A poco está mal buscar tener un bienestar económico? No, no está mal. Claro que no está mal que busquemos tener bienes y servicios. Está bien, pero lo que tiene que quedar claro es que se tienen que alcanzar esos bienes y servicios sin dañar a otros
y sin dañar a las siguientes generaciones, es decir, al medio ambiente. El bienestar es el progreso humano integral y solidario. Integral quiere decir que considera todos los aspectos del desarrollo, y solidario porque no nada más es lo que yo alcance para mí, sino que yo tengo una responsabilidad para quienes no alcanzan por las leyes del mercado a su propio desarrollo. Entonces, ¿qué es el bienestar económico? Tiene que incluir la fe, cualquiera que ésta sea, no me refiero a la fe católica, cualquier fe, o el derecho a no tener ninguna fe, la familia, la salud, el medio ambiente, no solamente el consumo, otros bienes, ¿verdad? Que pueden llegar, el consumo puede llegar a empobrecer al ser humano. El clavarte nada más en consumir, 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 tener, comprar, almacenar, eso puede llegar a envilecer a un ser humano, no solamente empobrecer. Hay un concepto muy importante que no viene aquí en este compendio, pero sí se los quise poner aquí, el destino universal de los bienes. Es algo que dice mucho la Iglesia. Dios, al generar la creación, al decirle a Adán y Eva, creced y multiplicaos, si ustedes son dueños de esto y enseñorénselo, les da un mandato de dominar al mundo, de utilizar para la creación para bien, pero hay un destino universal. Los bienes son para todos. Dios no le dijo, a ti te voy a dar esto y a ti te voy a dar lo otro, sino que hay un destino universal. Y tenemos que organizarnos de manera que los más posibles alcancen esos bienes, no nada más unos pocos. Y entonces aquí viene el balance trabajo-familia, que es también un concepto nuevo que va apareciendo de pocos años para acá, en donde no nada más el trabajador viene a dejar aquí la fuerza de trabajo para que se transforme en cosas y se lleve un jornal con el que le pagamos para que compre lo necesario. Necesitamos hacer que la economía considere el balance entre el trabajo y el bienestar de la familia. Ay, espérense, está, ¿no? Ahí voy. Piqué la que no. ¿Qué dice la Biblia acerca de la pobreza y la riqueza? Cuando nosotros pedimos el pan de cada día, decimos en el Padre Nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día. Pedimos lo necesario para una vida feliz, con un bienestar material que permita el bienestar espiritual, que permita la preservación de la familia, que alcance para el esparcimiento, para los bienes culturales, para el progreso. La pobreza por elección, que cuando elegimos una pobreza, es distinta a la que es impuesta como resultado de la injusticia o de una mala organización de la sociedad. De hecho, la pobreza puede llegar a ser violencia, una forma de violencia también. Entonces, carecer de lo indispensable para vivir es un mal que debemos evitar en nosotros y en los demás. No debemos ni ser flojos, ni dejar de trabajar, ni dejar de buscar que otras personas que por su naturaleza a lo mejor no pueden trabajar, como las personas con discapacidad o las personas que no alcanzaron a tener una educación o que tienen una enfermedad o que quedaron con una enfermedad después de haber sido quizás profesionistas. Hay muchas maneras de que una persona se convierte en vulnerable, puede quedar viuda, puede morirse su familia, puede, no sé, tener una enfermedad que ya no le permita continuar, y tenemos que organizarnos para que no todo lo resuelva el mercado. Pero eso sí, nada debe anteponerse al amor de Dios, al amor a Dios. Si se fijan, todas estas son frases como de mucha sensatez. Cómo aterrizar los conceptos del amor entre hermanos a la hora de hablar de la economía. ¿Es buena la previsión para el trabajo y de sus frutos? Claro que es buena. Es importante, y la regla de oro es no haber obtenido nada dañando a otros o a las siguientes generaciones. No importa dónde estén esas generaciones, porque aquí, ¿por qué puse no importa dónde estén? ¿Qué pasa si yo vendo droga, pero se la vendo a los de otro país? No, yo a mis vecinos no los voy a envenenar, no, yo a mis parientes no. Esto que se vaya para los de otro país. A mí, yo con que no los vea. Ahí no estás obteniendo, no es un negocio lícito porque estás destrozando vidas aunque no estén cerca de ti, aunque tú no los conozcas. El que se gane el pan para su mes, el que gane un ingreso que le permita vivir bien, tiene que hacerlo generando un bien a la comunidad en la vida de la economía y no dañando a otros, aunque esos otros estén muy lejos y yo no los conozca. También hay que evitar la dureza de corazón. ¿Por qué? Porque cuando tienes dinero y disfrutas de los frutos de tu trabajo o del ahorro o de la inversión o de la riqueza, tienes que mantener siempre el compromiso con los menos afortunados. Y eso no es porque tengas, ay, qué buena gente es que comparte. No, es un deber. Es un deber el que lo que tienes no es nada más para ti. Vuelva al destino universal de los bienes, ¿verdad? Cristo mismo trabajó y vivió de su trabajo.
Y San José, desde hace muchos años, es el patrono de los trabajadores. Es el que nos enseña. Él era carpintero, trabajaba con sus manos, hizo mesas, hizo sillas, hizo puertas, hizo cajones, y él mantuvo a la Sagrada Familia con su trabajo. Por eso es el patrono del trabajo. Y la organización de todos nosotros es para evitar el dolor evitable. Cuando viene una catástrofe, un incendio, un terremoto, que se vino una avalancha de la nieve y sepultó un pueblo, que se desgajó un cerro por tanta agua y la gente había construido sus casitas allá abajo del cerro, pues esas son desgracias que ya qué vas a hacer. Pero la organización en la economía es para que evitemos el dolor evitable. Y entonces, ¿a mí qué me toca hacer? Bueno, pues acuérdense que Dios nos dijo que tenemos 7 obras de amor, amor eficaz al prójimo, 7 espirituales y 7 corporales. Pero ahí les voy, todos nos las sabemos, estas son del catecismo, pero se las voy a comentar una por una en lo que tiene que ver con participar en la vida pública. Enseñar al que no sabe, si trabajas en política o en la vida pública, puedes incidir en la educación mucho más allá que enseñarle a uno que no sabe. Imagínense todo el campo de la educación, desde la construcción de escuelas, los contenidos educativos, el acceso de las escuelas a más y más personas, el poder llevar un conocimiento que le eduque a la gente. Ahorita hay un decremento en los jóvenes. Fíjense, esto es muy importante, muy interesante. Estaba viendo que cada generación incrementaba un 3% su IQ, el índice de inteligencia. Ya ven que la ciencia, que expandiendo las fronteras de la ciencia cada vez, pero ahora con tanto internet y con tanta cosa que estamos pegados al celular, que ya no razonamos como antes, esta generación ha perdido 7% de IQ, es decir, en decremento. Esta nueva generación, no digo que todos, pero en promedio, tienen menos capacidad de pensar y razonar. Imagínense si no haremos mucho incidiendo en la educación, si participamos en política. Dar buen consejo al que lo necesita. Y más que dar buen consejo, establecer leyes buenas que permitan que la moral pública, que es la ley, funcione, y dar un buen ejemplo al que lo necesita, tener liderazgo que dé buen ejemplo, consolar al triste. Imagínense nada más el tener sistemas de salud que nos ayuden a que una enfermedad que te tiene triste se pueda atender si trabajas en política, corregir al que hierra, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, perdonar al que nos ofende, y también perdonar aunque no nos perdonen, pedir perdón aunque no nos perdonen, y perdonar aunque no nos pidan perdón, también, por cierto. Rezar por vivos y muertos, pero de las obras de misericordia corporales es en donde se nota más la participación en la vida pública. Dar de comer al hambriento. Imagínense, si trabajas en política puedes hacer que el campo produzca más y que genere más beneficio a los que trabajan y viven del campo, y que sea más barato y que pueda llegar a todas las mesas la comida de una manera eficaz y rápida. Si trabajas en política, no nada más le vas a dar de beber a un sediento, puedes establecer programas de agua potable que lleven el agua potable a más y más y más y más viviendas, a más comunidades alejadas para que se puedan beneficiar del agua potable, no nada más cuando llueve. Dar posada al peregrino. Imagínense trabajar en política, lo que tiene que ver con programas de vivienda, el que puedas tener viviendas baratas para que la gente no tenga que tener una fortuna o andar embarrando manos ahí con la corrupción para que me den un crédito, sino que realmente accedas a vivienda, aunque sea pequeña, pero que tengas tu propio sitio. Vestir al desnudo. Imagínense lo que significa trabajar en política y que el salario rinda para poder comprar zapatos y ropa para toda tu familia. Visitar al enfermo, toda la política de salud, todo lo que se puede hacer por hospitales, por el acceso a los servicios médicos, a las medicinas desde la política, y todo lo que se entorpece cuando no trabajas bien en la política por esto. Visitar a los presos, todo el sistema penitenciario, los derechos de los presos, el que tengan procesos justos, el que la justicia no se aplique selectivamente. ¿Se imaginan todo lo que nos obliga a la vida en comunidad a trabajar, lo que nos obliga a los cristianos a participar en la vida pública para que las cosas buenas ocurran y que no haya presos en la cárcel de manera injusta? Y también visitar a los presos aunque estén justamente presos, pero tener una política pues de penitenciaría es importantísimo. Enterrar a los muertos, todo lo que tiene que ver con panteones y servicios públicos municipales. ¿Para qué les sigo? Estas eran las obras que nos enseñaban en el catecismo, pero cuando participamos en la vida pública como cristianos y la iglesia nos dice, estás obligado a participar, podemos hacer que 2 más 2 sean 9, porque yo a cuántos sedientos, a cuántos hambrientos me puedo topar, cuántos muertos voy a enterrar en mi vida. Posiblemente jamás voy a enterrar un muerto, pero si trabajo en política puedo ayudar a que haya presupuesto para los panteones. ¿Me explico? O sea, todo esto tiene que ver con la doctrina social de la iglesia. Trabajar en la política te permite trabajar en la construcción del bien común. ¿Es lícito? Nos podríamos preguntar
conciliar el capitalismo con la dignidad humana, sí, pero el capitalismo necesita límites y frenos y contrapesos. ¿Por qué? Porque hay que cuidar los excesos a través de leyes, de la organización ciudadana, de empresas socialmente responsables. ¿Qué es la economía social de mercado? Cuando no nada más voy a invertir y esta fábrica es mía, llego con ella lo que quiere y corro a los trabajadores cuando me dé la gana y si quiero la quemo y qué. No, cuando tú tienes una empresa, tienes una responsabilidad de sacar esa empresa adelante. En el año 1937, en la encíclica Divini Redemptoris, el Papa Pío XI calificó al comunismo como intrínsecamente perverso. Intrínsecamente perverso. Eso no se dice del capitalismo. ¿Por qué? Porque el capitalismo puede ser perverso cuando es excesivamente liberal y cuando no tiene límites. El famoso laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar, es una injusticia, porque entonces el pez grande se come al pez chico. Tiene que haber cuidado de los excesos del capitalismo a través de leyes, pero tiene ventajas que es el tema de la propiedad privada, etcétera. Por eso es muy importante decir que no existe un modelo económico cristiano. No es una forma en que digas, aquí los cristianos con este modelo económico van a tener más economía. No, la iglesia es muy cuidadosa, ni en lo político nos dice que haya un modelo. ¿Perdón? Ah, es que Miguel Héctor tiene el micrófono activo. ¿Estás preguntando algo o no? Bueno, entonces les decía, no hay un modelo económico cristiano como no lo hay en lo político y la dignidad humana es el principio básico. La iglesia nunca nos va a decir, este es el modelo económico que los cristianos tienen que llevar a cabo. No, lo que dice es, busquen modelos económicos que respeten la dignidad de las personas y que respeten la dignidad del trabajador y que le den a cada quien lo que legítimamente les corresponde. Vamos a entrar un poquito más a detalle con esto, que son la justicia y la caridad. Son la clave para un ordenamiento económico que sirva al ser humano y al bien común. Don Lorenzo Servitje decía que la principal, el que fundó Bimbo, y Bimbo es una empresa socialmente responsable y sus hijos han seguido mucho con esta filosofía de empresa, de preocuparse por los trabajadores, de darles condiciones dignas, de compartir las ganancias, etcétera, y que con esas ganancias tienen una fundación no para dar dinero a los onzo, sino para que si tú me vienes a pedir dinero para un proyecto, explícame qué proyecto es, qué impacto tiene. O sea, tienen una fundación que revisa a quién le dan el dinero, nada más, oiga, déme, ¿no? Fíjese que quiere ir a un viaje a México para un curso que quiero tomar. Ellos, no es cierto eso de que hace el bien sin mirar a quién, hace el bien mirando muy bien a quién, porque si no, posiblemente hagas un mal. Eso de hacer el bien sin mirar a quién se refiere a que no estés buscando una recompensa para ti, pero puede ser que si no te fijas bien a quién se lo das, le estés causando un daño. Entonces, don Lorenzo Servitje que decía que la principal obligación de la empresa, la primera y principal obligación del empresario era ganar dinero para mantener la empresa viva, porque si no ganas dinero, no puedes mantener la empresa y no puedes derramar los demás bienes, como el tener a los empleados en buenas condiciones, como el darles gratificaciones, como el balance trabajo-familia se llama hoy, y el que las empresas puedan donar a otras organizaciones que requieren apoyo, no lo vas a lograr si no te preocupas de que lo principal es que la empresa genere ganancias económicas. Así que las ganancias económicas no son del diablo, son del diablo cuando no se generan legítimamente o lícitamente o cuando se generan explotando y siendo injustos con los demás. Entonces, aquí viene el justo derecho a la propiedad privada, a disfrutar de los bienes que legítimamente te has ganado. El dinero es un medio, no un fin, y aquí voy a contarles una anécdota. Dicen, yo no sé si es cierto, eso no lo escribí porque no sé si es cierto, pero decían que San Francisco decía que el dinero es el estiércol del diablo, pero que San Ignacio de Loyola decía que es el aceite que lubrica las obras del Señor. Pues es que el dinero es un medio, no es un fin en sí mismo. Entonces, pero Jesucristo dijo muy claro, no se puede servir a Dios y al dinero. ¿Por qué? Porque el dinero tienes que tomarlo como un medio, porque el que lo usa para alcanzar sus fines, que él va tras el dinero por codicia, se convierte en esclavo de su avidez. No debes tener al dinero por rey o por el que gobierna tu vida. Porque existe una hipoteca social. ¿Qué es la hipoteca social? Pues que si tú tienes algo, ese algo no es nada más para ti, tienes que compartirlo de alguna manera con los demás. En un mundo globalizado, y aquí también viene lo de la globalización, también el libre mercado, dice el Papa Juan Pablo II,
es lo más eficaz para colocar los recursos en donde se necesitan y responder más eficazmente a las necesidades. Pero insisto, al mercado no todos acceden. Por eso se requiere la intervención. Por ejemplo, les decía una forma de lo que se conoce como la redistribución del ingreso. Cuando el gobierno cobra impuestos y con esos impuestos mantiene hospitales o puede dar becas o atiende personas con discapacidad, que si tú pretendes que esa persona con discapacidad se pueda atender, o un huérfano o gente que es vulnerable de muchas maneras, pues no se va a poder atender gracias al mercado porque ni siquiera puede acceder al mercado. Bueno, seguimos. ¿De qué se trata la doctrina social de la Iglesia? A dar alma a la globalización. La globalización es un hecho, no es bueno ni malo. El hecho de que estemos en un mundo globalizado económicamente no fue producto de un plan determinado, pero ya está aquí. Y por lo tanto, ya que estamos globalizados, tenemos que utilizar esta globalización para combatir las desigualdades y que todo el mundo pueda acceder al desarrollo. También viene con la globalización, viene la migración, viene el éxodo rural, viene el drama de la pérdida de identidades culturales o de identidades nacionales, viene la explotación de los pobres. ¿Cuánta gente que porque está sin papeles en otro país y pues si quieres yo te doy trabajo, pero aquí te pago bien poquito porque si no voy y te denuncio y te llevan de regreso a tu país? ¿A cuántas injusticias, a cuánta miseria, a cuánto pecado se presta el drama a veces de la globalización, que con sus mercados atrae a muchas personas, pero que luego esa atracción de las personas no se da en las condiciones más adecuadas para su propio desarrollo? Por lo tanto, la solidaridad entre pueblos y entre generaciones debe revitalizarse. Esta es una frase que me encantó aquí del DOCAT. La solidaridad entre los pueblos debe revitalizarse y también entre generaciones. ¿Por qué? Porque algunos ya personas muy mayores o los muy jóvenes tienen que ser capaces de transmitirse los aprendizajes unos a otros y tiene que darse esa solidaridad y no decir tú ya estás muy viejo o tú estás todavía muy joven, tú qué vas a saber, sino que se dé esta transmisión de la cultura y de la economía y de todo. El papel del Estado y el de las organizaciones de la sociedad civil. El Estado es rector, pero no es dueño. No es el dueño de las empresas, es el rector que establece las reglas de tránsito entre las empresas, entre los trabajadores, entre los sindicatos, todo esto. Debe guiarse por el principio de subsidiariedad. ¿Qué es la subsidiariedad? Ayudar al que lo necesita mientras lo necesita, pero sobre todo ayudarlo a que pronto ya no necesite esa ayuda. Entonces, esta es la ayuda para la autoayuda. Cuando no se puede, cuando alguien por mucho que lo ayudes, no va a poder autoayudarse porque tiene algún daño permanente o alguna discapacidad permanente o algún tipo de vulnerabilidad permanente, entonces se acude al complemento de la solidaridad, que es, por ejemplo, cuando le tienes que dar algo a los jubilados, a los desempleados, a las personas vulnerables. Esto es solidaridad y subsidiariedad es yo te ayudo, pero para que tú aprendas a hacerlo solo y después te valgas por ti mismo. Y cuando eso ya no se puede, entonces se requiere la solidaridad. Por eso se requiere fijar un marco jurídico y un marco fiscal y monetario. La política fiscal y la política monetaria son los instrumentos con los que cuenta el Estado para estimular o desestimular. Ustedes acaban de ver, ayer antier, estos días, 4 días, hace, que el gobierno de Morena, qué cosa tan espantosa, le quitó disminuyó brutalmente la posibilidad de que las asociaciones civiles reciban donativos de deducibilidad fiscal. Y esto es gravísimo. ¿Por qué? Porque muchas organizaciones no van a poder sobrevivir si sus donantes no reciben un recibo deducible de impuestos. ¿Qué quiere decir eso? Yo voy a pagar impuestos, pero yo tengo un tope de máximo que yo puedo, en vez de pagárselo al gobierno, yo se lo doy directamente a una organización que yo quiera que sea donataria autorizada, es decir, que ya pasó por una revisión desde el gobierno para que me pueda dar un recibo deducible de impuestos. Y entonces yo pongo mi dinero en organizaciones que el gobierno nunca va a poder alcanzar a atender a todos los huérfanos, a todas las personas con SIDA, a todas las personas abandonadas, a todos los viejitos abandonados. Nunca va a alcanzar todo lo que haga el gobierno, porque eso lo hace la sociedad civil, la caridad, el amor entre personas. Y esa deducibilidad fiscal le permite a muchas empresas o a personas particulares donar y que se le tome a cuenta como por sus impuestos. Ahora lo redujeron a un mínimo, que ¿por qué se hace mal uso de eso? Pues al que haga mal uso, castíguelo y prohíbaselo. Hay menos del 1% de lo que dicen que hay de mal uso de eso. Y el 99% de las organizaciones ya no van a poder tener
recibos, ya no van a poder recibir donativos deducibles de impuestos. Esto es una brutalidad terrible que va contra este principio. Entonces, por eso hablo del Estado social, un Estado social que favorece las ayudas de unos a otros. No es el que reparte las ayudas y nomás vas a recibir lo que yo te dé para que me lo debas a mí, sigas votando por mí. No, es el que favorece que las organizaciones y las personas se organicen para ayudarse unos a otros. Y se vio muy claramente esta generosidad, por ejemplo, cuando ha habido los terremotos, cuando ha habido necesidad cuando vean cómo todo el país, cuando hubo terremotos, todo el mundo fuimos y donamos a través del DIF y le llegaban cargas y cargas de comida, de pañales, de agua a comunidades enteras, porque esa es la solidaridad y eso se debe favorecer y estimular, no se debe detener. Entonces, el tejido social es que existan organizaciones fuertes, como el Colegio de Contadores, como la Asociación de Vecinos, como la Sociedad de Padres de Familia, como los partidos políticos, como los gremios profesionales, como todo tipo de organizaciones, de gente que se reúne con una causa, el Instituto Down, organizaciones para servir a vulnerables o para prepararse más como gremio o para cuidarse o para lo que sea. Todas las organizaciones, todas las sociedades humanas generan un tejido social y un buen gobierno, por buen gobierno que sea, no puede derramar bienes públicos adecuadamente si no hay tejido social. Y un mal gobierno, por malo que sea, no va a causar tanto daño si hay un buen tejido social. Por eso está el papel del Estado y de las organizaciones de la sociedad civil. ¿Cuáles son los pecados de la economía? Son muchos. En los negocios se pueden hacer mentiras, engaños, estafas, timos, gente que te dice una cosa y hace otra, por supuesto. Y también, ¿por qué? Pues por la codicia, la corrupción, la injusticia, el robo, la usura. La usura es un beneficio indebido más allá de la retribución adecuada de un crédito, por ejemplo. La explotación de unas personas por otras. Es más importante el valor de la palabra, el creer, el confiar, el que puedas hacer negocios de pura palabra. Claro, se requiere el contrato, ¿verdad?, para firmar, pero que no haya letras chiquitas que te ahorquen con uno que te fregó a través de un escrito que firmaste muy entusiasmado y que después, pues en esos pecados de la economía hacen que uno sea el ganón y los demás por mensos no se dan cuenta, o por ignorantes, o por jóvenes, o porque nadie los informó. Entonces, todo esto se requiere, pues, que la economía funcione con reglas de decencia, con reglas de decoro, con reglas de hermanos que somos todos. El desarrollo es muchísimo más que el crecimiento. El crecimiento económico es un porcentaje del crecimiento. La economía se mide en miles de millones de dólares y tiene sus formas de medición del Producto Interno Bruto, que es cuánto creció la economía del año pasado a este, y se mide a veces por mes, anualizado, o se mide por diferentes indicadores en la economía. Pero esto es cuánto creció el pastel a repartir, el pastel de los bienes y los servicios. Pero no solamente es eso el desarrollo. El desarrollo es mucho más que el crecimiento de ese pastel. Implica valores que junto con el crecimiento económico se pueda fortalecer la familia, se pueda fortalecer el medio ambiente, se pueda fortalecer la cultura, se pueda fortalecer la fe, se pueda crecer en la salud. Son bienes más allá de los que proporciona el mercado. ¿Por qué? Porque igual en una persona individual nadie se salva solo, tampoco nadie puede solo salir adelante económicamente, y ningún estado, ningún país jamás ha podido ni podrá solo. Aunque hay unos muy Juan Camané y muy poderosos, no pueden solos, necesitan de los demás, ya sea para sus materias primas o para tener una clientela, pero todos los países y todas las personas deben ser solidarios unos con otros. Ya para terminar, les diré que les recomiendo mucho, aquí viene, todo esto lo saqué del DOCAT, de este libro que me facilitó Ricardo, el compendio. Las lecturas recomendadas, ¿cuáles son? La primera encíclica social que hubo en la historia sobre estos temas fue la Rerum Novarum, que le escribió su santidad León XIII en 1891. Esta fue una encíclica muy importante porque fue la primera vez que todo lo que se decía por ahí suelto se escribió en una sola carta diciendo, espérense, la economía está creciendo y no se vale que nada más le tienen a lo puro económico. Tenemos que pensar en el trabajador, pensar en sus familias, pensar todos estos temas. La primera encíclica social que existió fue esta, la que aterrizó los valores evangélicos en un texto que tenía una congruencia. Y después de eso, 40 años después, el Papa Pío XI escribió la que tenía que ver con el 40 aniversario de la Rerum Novarum. Esto fue en 1931.
y le escribió Pío XI diciendo cómo ha evolucionado, qué ha pasado para bien y qué falta después de 40 años de la Rerum Novarum. Una nueva luz con los ojos de los años 30, después de la Primera Guerra Mundial. Por cierto, años después empezaría la Segunda Guerra Mundial. Pero Juan Pablo II, cuando se cumplieron 100 años, en 1991 escribió la Centesimus Annus, que es 100 años de la Rerum Novarum. ¿Se fijan cómo todos hacen referencia a la Rerum Novarum? Es obligado leerla, ¿eh? Después vienen otras encíclicas, les recomiendo todo lo que tiene que ver con el Concilio Vaticano II, pero en este documento de DOCAT que me facilitó Ricardo Floriano no viene lo del Concilio Vaticano II. Viene otra encíclica social que es la que escribió el Papa Benedicto XVI, Caritatis in Veritate. Acuérdense que todas las encíclicas se llaman con el nombre de las primeras palabras de las que tratan, en las primeras palabras en latín. Y el Papa Francisco I, su primera encíclica, la que, digamos, fue la guía de cómo quería él que fuera su pontificado, fue la Evangelii Gaudium. Ahí dice, y el Papa Francisco pone mucho acento en esto de quiero que huelan a oveja, quiero pastores, quiero obispos con olor a oveja, quiero que estemos entre la gente, quiero que seamos solidarios, no quiero esa riqueza que, bueno, ay, pues ya soy rico y si no te alcanzó, pues ni modo, pues a mí qué. Yo no maté, no robé. No, tienes un compromiso, tienes una hipoteca social, tienes una responsabilidad con los más pobres. Entonces, este es un poquito lo que más nos ha insistido el Papa Francisco, de ser solidarios con los más necesitados. Y pues por último les dejo aquí mis redes, el Instagram, el Gmail y mi cuenta de correo electrónico. Y pues les doy las gracias. Que voy a dejar de compartir o no, ¿qué hago? Espérate, primero ya copienlas y si no, pues le voy a mandar la presentación a Ricardo para que la pueda compartir con ustedes. Así que acepto preguntas, sugerencias, no van a poder echarme jitomatazos ni huevos podridos porque yo estoy en mi casa y ustedes en la suya, pero también se valen reclamos. Así que espero haber servido de algo. En otras palabras, si no se les queda nada decir, la doctrina social de la Iglesia en el tema económico dice que para organizarnos para la economía, para satisfacer las necesidades, tenemos que hacerlo pensando en que somos hermanos y que no podemos abusar de otros aunque no los conozcamos, y que tenemos que organizarnos de manera que la caridad sea lo que rija las relaciones en la economía y tener el derecho legítimo a lo que nos pertenece sin dañar a otros. Ese podría ser el mega resumen. Así que, pues a ver, lléguenle. Yo tengo una duda. Sí, por favor. Platicaba con un amigo que él es contador, bueno, está estudiando, y mencionábamos esta parte de lo de las asociaciones civiles, que ya no se puede hacer la donación y todo esto, pero como también el mal uso que se le ha dado, porque él me platicaba así como que, es que mira, hay veces que hay personas que donan, pero realmente no lo donan, pero de alguna forma es un favor que después te voy a regresar el dinero, pero nada más para donarlo Eso y no es luego para cierto, que ¿eh? puedas deducir Eso no impuestos. es cierto, eso está muy fiscalizado, esos son inventos del que no quiere donar. No es cierto, o sea, como los que se niegan a redondear en el súper, es que se lo van a robar y que son inventos para que las empresas paguen menos impuestos. No es cierto. ¿Ustedes creen que a Hacienda se le iban a ir vivas las empresas que reclaman la donación? Claro que no. Eso son inventos de la gente y bueno, yo miren, hace muchos años, les voy a contar mis pecados. Yo hace muchos años fumaba, pues era lo de los adolescentes, ¿eh? Yo fumaba, bien padre. Y luego, traes tus cigarros y luego dices, no te ofrezco porque te hace daño. ¿Cuál no te ofrezco porque te hace daño? No te ofrezco porque no quiero que te consumas mis cigarros. Ya sé que te hace daño, pero ¿qué tal que estoy fumando yo? Entonces, perdón, te interrumpí, tú síguele. Si hay abusos, que se denuncien y se castiguen, pero se dicen muchas mentiras al respecto para justificar el egoísmo. No es cierto que las empresas de supermercados o de Oxxos o de lo que sea, cuando redondean, jinetean ese dinero. Eso no es cierto. No se puede porque eso, si algo tiene Hacienda, es que es un fiscal, híjole, es un policía del que no te escapas. Pero el tema, tú siempre vas a poder donar. Lo que ya no se va a poder es que ahora sea deducible de impuestos. Y el concepto de que sea deducible de impuestos es, en vez de que yo te dé dinero, gobierno, y luego tú digas a quién se lo das, yo te digo a quién yo voto porque se lo demos a de una vez directamente. Es un principio de solidaridad.
No debe el gobierno impedirlo. Puede ponerle límites, pero le puso el límite tan bajito, que muchas organizaciones ya no van a poder sobrevivir sin esos donativos. Porque para muchos dicen, oye, pues con la pandemia, con eso, con otro, pues si no me dan mi recibo deducible de impuestos, pues ya no tengo dinero para darte. Entonces, ojalá que muchos quieran seguir donando, aunque ya no sea deducible, pero también puedan, porque muchos quizás no quieran, puedan. Perdón, te interrumpí, termina de decirme, aunque, ay, no, qué pena me da. Tú dime. No, sí, más bien esa era mi duda, pero sí ya me queda como claro, pues esta parte, ¿no? De las asociaciones, porque sí es pues de preocupar, o sea, son situaciones que ahora sí el tejido social es el que se está encargando de solventar, de sostener. Claro. Justo hace como dos fines de semana platicábamos de la Casa de los Migrantes que hay aquí. Entonces, ay, no, tanta necesidad que tiene y luego tanto que se está estructurando para que pueda solventarse y necesita de donaciones, pero si no hay esa posibilidad, pues ¿cómo va la gente a donar? Y así es como los proyectos pues se van acabando y las asociaciones también. Ojalá que ustedes dijeran, a ver, ¿dónde hay un, no sé, de personas huérfanas o de personas con SIDA o de personas abandonadas? Al que digan, pero yo qué puedo hacer con un kilo de arroz. Ese kilo de arroz no lo tenían. ¿Y cuánta gente dice, no dono porque puedo donar muy poquito? Si cada quien donáramos un poquito, otro gallo nos cantaba, de verdad. Y en muchos países, hasta donar a organizaciones religiosas es deducible de impuestos, por decir al seminario, o a un seminario protestante, o a una casa de preparación para rabinos. Si tú lo haces, estás ayudando a que estás en la prevención, estás en la formación de otras personas. Aquí no puedes, si tú das dinero al seminario o a un seminario protestante o de cualquier religión, no te lo permiten para que sea deducible de impuestos, pero debería, en otros países es, ¿y qué tiene? Pero, en fin, ahorita esta restricción es por ese afán que tiene el gobierno de que lo que vas a recibir lo vas a recibir de mí y me lo vas a deber a mí para que te dé miedo dejar de tenerme como gobierno. Pero yo espero que eso, en vez de eso, genere un repudio social tan fuerte que digas, no, fíjate que no. O sea, ¿cómo es posible que le niegues la posibilidad a las organizaciones de la sociedad civil? Jamás va a haber un gobierno, jamás, en ningún lugar del mundo, que pueda atender todo lo que atienden las organizaciones de la sociedad civil. Jamás. Piénsenla tantito. De verdad, no hay manera, no hay presupuesto que alcance, porque mucho de lo que hacen ellos es con el puro corazón, con el puro voluntariado, no hay dinero que pague ese esfuerzo. Además de que las asociaciones emplean a personas, a la secretaria, a algún médico, a alguna persona, y les dan empleo, y los van a tener que mandar al desempleo. En fin. Pero bueno, ¿otras preguntas? Yo con todo gusto. No les dé pena preguntar, ¿eh? Alguno dijo que, ay, es que lo que voy a preguntar es una tarugada. Pues es preferible que preguntes la mensada esa y dejes de ser menso a que te quedes con la duda y te mantengas igual de ignorante o de menso. Lléguenle, no les dé pena. Se vale preguntar porque nunca queda claro del todo, ¿eh? Ay, nunca queda todo del todo claro. Así que, o una situación hipotética, ¿qué pasaría si esto, si lo otro? Pero es muy importante entender que la iglesia, miren, esto es muy importante, no sé cómo les está yendo con las otras pláticas que vieron, les falta ver todo lo que es relaciones mundiales, los medios de comunicación. La iglesia siempre ha hablado y siempre ha tenido jornadas de los medios de comunicación, la responsabilidad de un comunicador, por ejemplo, o de una persona en la economía o de una persona acerca del tema de matrimonio, familia, ¿por qué nos organizamos así? Porque hay principios básicos. Fíjense, cuando la iglesia habla de doctrina social, no está hablando para católicos. Es una cosa muy importante. Tú puedes ser judío, rabino, ateo, pero lo que dice aquí de cómo organizarnos igual te sirve, ¿eh? Cuando ustedes vean cursos de doctrina social, van a ver que no les están diciendo, ve y confiésate, comulgaste, estás en estado de gracia. Eso no tiene que ver. Aunque vivas en pecado, aunque reniegues de Dios, este mundo tiene que estar organizado para que la justicia social exista para todos, para los que creen, para los que no creen, para los buenos, para los malos, para los que le echamos ganas y siempre nos andamos resbalando, independientemente de que seas una persona que lo merezca o no lo merezca.
que tengas fe o no tengas fe, la doctrina social no habla de cómo debe estar organizada la sociedad para católicos. No, habla de cómo debe estar organizada la sociedad para todos, porque todo lo que dice la Iglesia en temas de familia, de matrimonio, de orden internacional, de medios de comunicación, de economía, de las tecnologías que hay ahora, de todo lo que habla sobre esos temas, no habla para católicos, habla a la luz de la fe cómo deben tratarse esos temas para que sirvan para el desarrollo de las personas todas, las que creen, las que no creen, las buenas, las regulares y las que somos como muchos de nosotros mediocres, echándole ganas, pero más resbalados que levantados. No es un tema de fe. Así que si tienen un amigo que sea de otra religión o de ninguna religión, no le teman, jóvenes, a hablarles de estos temas, porque esto que dice es pura sensatez. Díganme si eso que les acabo de leer es solo para católicos. ¿Mal haríamos de que la economía solo funcionara entre católicos? ¿Qué es eso? No, es para toda persona, no me importa si es musulmán, ateo, árabe, a quien sea, esto sirve para todos. La doctrina social de la Iglesia es una orientación a la luz del Evangelio para todos los temas que tienen que ver con nuestra vida en comunidad. Todos los temas, todos. Así que si estamos hablando de economía, estamos hablando de economía. Pero si hablamos de cualquier tema, no sé, de migración, de medio ambiente, de relaciones internacionales, pues es cómo deben regirse a la luz del Evangelio estos temas. Para que no sea que yo me dé permiso de decir, a ti te va a fregar, fíjate, porque a ti sí te puedo fregar, al otro no, pero a ti sí. No, señor, a nadie. Por eso es muy rica la doctrina, ¿eh? Ahí les voy a otra cosa importante. Una misma doctrina da origen a diferentes ideologías. No hay una doctrina para un partido político. Puede haber buenos cristianos en cualquier partido político y en ningún partido político. No toda la gente tiene la misma vocación. Entonces, la doctrina es las ideas básicas que deben regir todo lo que hagas, básicas, universales. Le sirven a todo mundo, a toda persona de buena voluntad. Claro que no le sirven al delincuente que quiere enriquecerse con el narcotráfico o con la prostitución. ¿Por qué si la prostitución es negocio y maneja tantos miles de millones? ¿Por qué si el narcotráfico puede manejar economías enteras, puede pagar la deuda de un país? ¿Por qué no lo dejamos que candumie? Cuando te ganas el dinero, ya sea que das clases, o que vendes algo, o que cantas, o que tienes un bien cultural, cualquier que genere dinero, eso no es empresa. Eso puede ser que sea negocio, pero no es empresa. Les puedo poner ejemplos de algunos que están en la orillita de la frontera. Por ejemplo, los casinos. Tampoco es malo ir a un casino. No es malo. No es malo tener un negocio de una cantina de vinos y licores, porque hay que saber usar de esas cosas adecuadamente. Cuando no sabemos usarlas, nos causan daño y causamos daño. Entonces, hay que saber poner los límites para esas cosas. No es lo mismo que dar clases o que no sé, ganar dinero vendiendo fruta o vendiendo viajes familiares o de graduación, que todo el mundo, pues qué padre, ¿verdad? Eso es evidentemente bueno, sano, justo, pero tampoco se vale ganar indebidamente o abusar de otros en el ejercicio del dinero. Eso es, en resumen, lo que fue esta plática.